Reciban un cordial saludo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. La institución está encargada de la formulación, transversalización, observancia y seguimiento, evaluación de la política pública en discapacidades. Licenciada, ¿cómo ha sido el trabajo que se viene desarrollando a lo largo de la provincia con las personas de este grupo considerado prioritario? Nosotros como Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades trabajamos con grupos, las cuales básicamente en el tema de la formulación, como les dije, la formulación de la política pública en discapacidades. En ese sentido, consultamos a las bases algunos temas específicos, como por ejemplo en el tema de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Luego transversalizamos el tema de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, temas como medidas de acción afirmativa de las personas con discapacidad. También tenemos temas sobre rutas y protocolos para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Por otra parte, comentémosle a los ciudadanos cuáles son los pasos que deben seguir para obtener el carnet de discapacidad y cuáles son los beneficios que accede con este. Para obtener el carnet de discapacidad tienen que acercarse al Ministerio de Salud Pública, que es la entidad que está encargada de la calificación, recalificación y carnetización de las personas con discapacidad. En ese sentido, nosotros hasta el momento contamos con 2 formatos, ¿cierto? El formato que anteriormente decía CONADIS y el formato del Ministerio de Salud Pública, que es una especie de cédula más o menos de color celeste, ¿ya? Pero eso ya viene, se puede decir, un formato propio del Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, esto acredita a las personas a tener ciertos beneficios, ¿ya? Como son las medidas de acción afirmativa, por ejemplo, del descuento en el transporte público y privado, fluvial, aéreo incluso. También en el tema de la exoneración de pago en la emisión de la cédula de identidad, en la emisión del pasaporte, también el pago en las notarías. Las personas con discapacidad tienen gratuidad en esos temas, también en trámites que puedan realizar las personas con discapacidad en los consulados. Eso es una medida de acción afirmativa que tenemos las personas con discapacidad. También exoneración en el pago del impuesto predial. Las personas con discapacidad están también exentas del pago de la luz. También tenemos la exoneración en el pago del agua. Bueno, esto en cierta forma un reglamento. Tenemos que basarnos al reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades. Entonces ahí nos dan un porcentaje, por ejemplo. Licenciada, tenemos conocimiento que existe una disposición en donde las personas con discapacidad ya no deberían sacar estos 2 documentos, sino que simplemente podrían sacar la cédula y acceder a estos servicios. Esto consta ya en la Ley Orgánica de Discapacidades. Se viene trabajando desde el 2013, en donde el Ministerio de Salud Pública está en la obligación de transferir los datos de las personas calificadas con su porcentaje y el tipo de discapacidad. Estos datos son cruzados con el registro civil, por lo tanto, el usuario, una vez calificada la discapacidad, está en el derecho de acercarse al registro civil a sacar su nueva cédula, donde en la parte posterior de su cédula constará el tipo de discapacidad, el porcentaje de discapacidad y su condición de persona con discapacidad. Un tema que me gustaría también topar es lo que sucedió a nivel nacional, la falsificación de los carnets. ¿En Morona, Santiago, licenciada, se han podido identificar problemas con esta situación? Nosotros no tenemos conocimiento. Yo creo que esto se maneja en fiscalía, ¿no? En el caso de alguna denuncia por adulteración de algún documento. Nosotros aquí en nuestras oficinas no hemos tenido ningún conocimiento de este tema, pero sí hemos tenido, por ejemplo, denuncias de compañeros con discapacidad que han venido y nos han comentado, ¿no? Yo tengo una discapacidad intelectual, pero yo no me siento con esa discapacidad intelectual. Entonces, ellos están en su derecho de acercarse al Ministerio de Salud Pública y seguir el proceso para una recalificación. Dígase, si vino anteayer, por ejemplo, un compañero con discapacidad, dice, yo no tengo discapacidad intelectual, pero sí tengo una discapacidad visual.
¿no es cierto? Entonces ahí el Ministerio de Salud Pública hará la valoración, ¿no es cierto?, con el psicólogo, con el psiquiatra, y a su vez hará también la valoración de la discapacidad visual, el porcentaje que tiene, ¿no? Y procederá a emitir el nuevo carnet o la nueva condición discapacitante de la persona. En cuanto a la movilidad, ¿cómo se ha venido trabajando con las diferentes instituciones públicas y también en el tema del acceso a la educación? Bueno, en el tema de accesibilidad en nuestra provincia, en nuestros pueblos, incluso es un poco difícil ya, pero nosotros como Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades sí podemos notar que, por ejemplo, en veredas, al menos en el centro de la ciudad de Macas, sí ha habido un cambio notable, ¿no es cierto?, en donde una persona con discapacidad puede acceder tranquilamente a una vereda, bajarse, subir y, como se dice, accesibilidad es dar libertad a la persona con discapacidad. Pero, por ejemplo, nosotros transitamos de toda la provincia, parroquias, e incluso vamos a cantones pequeños y nos dicen, no, es que temas de accesibilidad nosotros no lo podemos tomar, eso es para las ciudades grandes. Pero fíjese que no es así, pues es mejor, como yo siempre les digo, es mejor construir que destruir. En las ciudades grandes, nosotros para dar accesibilidad a las personas, son edificios antiguos que ya si es posible, incluso son obsoletos y muy estrechos incluso, ¿no? Que no fueron tomados el tema de accesibilidad y por lo tanto hay que destruir, ¿no es cierto? Mientras que cuando iniciamos una construcción, tenemos ya que construir ya con todos los accesos posibles para no destruir en el futuro. En el tema de educación, bueno, yo sí felicito a algunas instituciones educativas de aquí del cantón, de la provincia, que están accediendo a la inclusión educativa. Por ejemplo, la Escuela Purísima de Macas es una de las instituciones que está abierta para recibir a niños con discapacidad física, discapacidad intelectual. También la Jaime Roldós Aguilera, el Colegio Nacional Macas, el Colegio 27 de Febrero, y así algunas instituciones e incluso universidades que ya están dando paso para la inclusión educativa de las personas con discapacidad. En la parte final, reiteremos nuevamente la información que las personas con discapacidad se pueden acercar al registro civil para sacar un único documento, el cual les permita acceder a los diferentes servicios. Indicarles a la ciudadanía que el único documento válido para identificación de la persona es la cédula de identidad y por lo tanto a partir del 2023 en adelante e incluso a partir del 2022 mismo ya se ha estado considerando el tema de la cédula de identidad con el tema de discapacidad, ¿ya? Con el tema del porcentaje, la condición de discapacidad e incluso el tipo de sangre, ¿no es cierto? Porque tantas personas o accidentes que han sufrido, pues es importante que se visibilice este tema de la discapacidad. Y el único documento que va a servir de hoy en adelante es la cédula de identidad. Ya no tenemos que estar que el carnet, usted presenta en cualquier institución la cédula de identidad y ya saben que usted tiene discapacidad.